Te adoramos, Señor. Nos entregamos en esta noche, Padre, como un sacrificio en adoración para ti, Señor. Tú eres mi amado, tú eres mi verdadero amor, Jesús. Bendito es Jesucristo. Después usted no se iba a reír, echaba a reír allá en su casa. Según el griego diría, más demuestra él de él mismo amor para nosotros, Dios puesto que aún pecadores siendo nosotros, Cristo por nosotros murió. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Ok, no hace falta que Dios defina o explique su amor, basta que lo exhiba. Amén. Dios pone de manifiesto que nos ama en que lo hace en nuestra condición de pecadores. Y nuevamente utiliza el adverbio traducido por aún, o sea, todavía. Enfatiza la condición en que nos encontramos cuando se produjo la muerte de Cristo en nuestro favor, sin que se hubiera producido en el pecador ninguna mejora, ni sentimiento hacia Dios alguno. Repito, amén. Nuevamente utiliza el adverbio traducido por aún o todavía. Amén. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún, ve ese adverbio, aún, que enfatiza la condición en que nos encontramos cuando se produjo la muerte de Cristo en nuestro favor, sin que hubiera producido en el pecador ninguna mejora, ni sentimiento hacia Dios alguno. A ver, amado, o sea, en otras palabras, lo es que para siempre, sin nosotros tener ningún tipo de sentimiento hacia Dios y sin tampoco haberse producido en nosotros ninguna mejora, ahí en ese momento es que Cristo, ¿verdad?, muere por nosotros. O sea, la muerte del Salvador es una manifestación concreta de la gracia. Amén. La muerte del Salvador es una manifestación concreta de la gracia. Era necesaria para la justificación del pecador y se produjo como expresión del amor de Dios que se autodona. Amén. El amor de Dios que se autodona, se dona a sí mismo al hombre para salvación. Es preciso resaltar que el amor divino no puede situarse en ningún parámetro del amor humano. Esta es otra locura para el hombre, porque ¿cómo puede hablarse de aquello que es indefinible? Es posible porque Dios ha revelado el contenido y la dimensión de su amor, haciéndolo al margen de toda cuestión intelectual, bastándole para ello con exhibirlo ante todos. El único amor en que la absoluta dimensión posible no busca lo suyo. Repito, es el único amor que en la absoluta dimensión posible no busca lo suyo. Amén. Gloria a Dios. Ahora, la impresionante dimensión del amor de Dios se establece en el hecho de que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es preciso prestar atención a la densidad de la oración. Amén, amado. Vamos a escuchar la densidad de esta oración. Nuevamente el adverbio y el verbo determinan la calidad del amor, siendo aún pecadores. Amén. Esto es, en el momento que éramos pecadores y por tanto actuamos como tales, Cristo murió por nosotros. El Salvador, ¿qué hizo? Bueno, pues ocupó el lugar, amén, del pecador para que éste en su muerte vicaria pudiera no solo tener vida, sino ser hecho justicia de Dios en Cristo Jesús. En la sustitución que hace Jesús, bueno, Jesús ocupó el lugar del pecador y se solidarizó con él para que muriendo por los impíos pudieran estos ser llevados a Dios. Y la preposición por, amén, Cristo murió por nosotros. La preposición por, a su nombre sea la gloria, aquí adquiere el sentido de en lugar de y no solo a favor de modo que Cristo en su muerte sustituye plenamente al pecador creyente y solo es posible, aleluya, que esa operación salvífica se lleve a cabo en la persona divino-humana de Jesucristo. Amén. Tenía que ser Dios para poder efectuar un pago perfecto de la deuda del pecado. Y tenía que ser hombre para hacerse solidario, no en cuanto a culpabilidad, pero sí a responsabilidad. Solo así, desde su condición de hijo, en quien el Padre tiene complacencia, podía sin menoscabo alguno de su santidad congénita ser hecho maldición, ocupando el lugar del pecador. Amén. O sea, no había pues otro camino que él
de la sustitución del culpable. No había otro camino, amado, que no fuera el que otro muriese, amén, en lugar del culpable. Amén. Y no podía ser un ángel, pues los ángeles, ¿verdad? Son espíritus. En nombre de Jesús de Nazaret, gloria a Dios. Aleluya, ¿verdad? No mueren. Entonces, otro ser humano no podía ser porque por cuanto todos habíamos pecado, estamos todos sustituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? No había justo ni a un uno. Por lo tanto, hermanos queridos, ¿verdad? Pues tenía que ser Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene la capacidad entonces de poder, ¿verdad?, encarnarse, hacerse, ¿verdad?, semejante al ser humano para de esa manera, amado, no solamente hacerse solidario con él en cuanto a su responsabilidad ante Dios, sino también, hermanos queridos, para poder cumplir con la justicia o las demandas de la justicia de Dios, ¿verdad?, que es la paga del pecado, amén, que es la muerte. O sea, tenía que morir porque Dios no muere. Dios no muere. Por lo tanto, tenía que hacerse hombre para entonces poder venir y presentarse en sacrificio, ¿verdad?, a nuestro Dios. Te bendiga. Dios bendiga a nuestra hermana Susana, amén, gloria que para siempre, gloria a Dios, aleluya. Ok, amado. Por tanto, la muerte de Cristo en cuanto a sacrificio de expiación por el pecado no fue ejemplar ni representativa, sino sustitutoria. Pablo vincula esta obra a Dios mismo, amén. Dios muestra su amor. Pablo vincula esta obra a Dios mismo. Dice que Dios muestra su amor en que Cristo murió. O sea, la obra de Dios es la obra de Cristo y la obra de Cristo es la obra de Dios. El Padre entregó a su Hijo haciéndolo propiciación por nosotros. Esta es la acción de amor más admirable y a la vez incomprensible de Dios mismo. De otro modo, después de la obra de la cruz, ya no se puede hablar de que del amor de Dios, desligándolo de ella. Nadie puede ya hablar de amor sin hablar de cruz. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entendámonos aún mejor de este modo. Dios muestra su amor para con nosotros en que mientras nosotros seguíamos pecando, Cristo moría por nosotros. Alaba que Él es bueno. Ningún amor nuestro hacia Él, ningún acercamiento, ningún reconocimiento, solo pecado, desobediencia, rebeldía, alaba, oposición, desprecio e ignorancia. Repito, solo lo que había en nosotros, amado. Amén. No había amor nuestro hacia Él. No había ningún acercamiento de parte nuestra hacia Él. No había ningún reconocimiento por parte de nosotros, amén, aleluya, hacia Él. Solo pecado. Lo que había en nosotros era solamente pecado, desobediencia, rebeldía, oposición, desprecio e ignorancia. Y fue en esa condición, hello, cuando Dios levantó la cruz y sobre ella entregó a su Hijo, quien voluntariamente en una admirable manifestación de la gracia murió ocupando nuestro lugar. Bendito sea la misericordia del Señor. Amén. Por lo tanto, amado, ese amor impacta, impresiona y cambia la vida del creyente. Y eso es así. Ese amor impacta, impresiona y cambia la vida del creyente. Fíjese, amado, lo que impacta, lo que impresiona, lo que cambia la vida del creyente, el amor de Dios. O sea, el saber, amado, que yo lo que merecía era la condenación eterna, era experimentar toda la ira de Dios. Aleluya. ¿Por qué, amado? Bueno, porque lo único que había en mí era pecado, desobediencia, rebeldía, oposición, desprecio e ignorancia hacia Dios, amado. ¿Ves? Entonces, ciertamente, ¿verdad? El ver entonces la manifestación del amor de Dios, que en esa condición, amado, que siendo aún nosotros, amén, pecadores, o sea, en otras palabras, como dijimos ahorita, en que mientras nosotros seguíamos pecando, Cristo moría por nosotros, amado. Y eso es lo que impacta. Amén. Es lo que cambia la vida del creyente, es lo que impresiona realmente a la gente. O sea, no es la caja de muertos, alaba, no son las 5 o 10 patas en el piso, no es la gritería, alaba, que Él es bueno, amén. No es tampoco un despliegue, ¿verdad?, de una biografía de mi testimonio, ¿verdad? Un testimonio de que yo, cuando estaba en el mundo, me decían Luis el Negro, ¿verdad? Luis el Negro, porque yo, tú sabes, me conocían por el negro, porque yo era un gatillero malo, yo era de la ganga de fulano de tal, de Toño el ruso,
tú sabes, y era de esa ganga. Entonces, Toña Russo fue aquel que tiroteó con la policía y yo estaba allí cuando eso, y a mí me acusaron de 20 asesinatos, ¿sabes? ¿Tú entiendes? Tuve un tiroteo y no. Eso puede ser que wow, tremendo, amén. Digo, por lo menos, yo soy honesto, amado. No es que uno, ¿verdad?, esté en contra de eso, pero por lo menos a mí eso me impresiona. Ahora, cuando llega la parte de Cristo, lo que hizo Cristo, ahí entonces, pero uno pone atención, pero que yo era Pancho el Tuco, yo era era lo otro, amén, era Luis el Negro, amén, era de la ganga de aquel ruso, que sé yo qué, y era de los monstruos del caserío. Eso a mí no me impresiona, pero cuando entonces vamos a ver de qué manera Dios te libró de las garras del diablo, a su nombre sea la gloria, amén, y de qué manera Dios tuvo misericordia de ti, que no estuviese ahora mismo tu alma ardiendo como estopa en el infierno. Ahora, cuando viene esa parte, ahí pues uno presta oído, ¿ves? Entonces uno se da cuenta de cuán grande es el amor de Dios, y sin olvidarnos, amado, que el amor de Dios en Dios mismo es un amor santo, amén. O sea, ese amor, pues recalco, si tiene que arrancar el cuello, amén, aleluya, por su santidad, pues Dios lo hace. ¿Ve? O sea, en el amor que hizo Dios, Dios tuvo que sacar fuera del huerto, amén, de su presencia, a Adán y Eva. Eso es amor, amén. Y nosotros hablamos de eso aquí. El amor de Dios, amén, que cogió a Israel y lo devastó. Que fueron llevados cautivos, el templo destruido, la ciudad quemada. Ese es el Dios que Juan dice, el apóstol Juan, ¿verdad?, que es amor. Amén. Aquel que descendió del cielo, se hizo hombre, aleluya, amén, y vino a habitar en medio nuestro. Ese es el Dios que dice el apóstol Juan, ¿verdad?, en 1 de Juan capítulo 4, versículo 8, que es amor. No es eso, o sea, no es el amor nuestro, no, es el amor de Dios, que en Dios es un amor santo. Amén. Y por lo tanto, esto es lo que impacta, ¿ves? Esto es lo que impacta, no impacta el hombre, impacta, amén, el amor de Dios. Ese amor es el que impacta, impresiona, el que cambia la vida del creyente, amén. Por lo tanto, nadie puede ser igual después de acercarse por la fe a la cruz de Cristo. Nadie puede ser igual, nadie puede ser igual después de acercarse por la fe a la cruz de Cristo, amén. No sé si eso sea verdad, aleluya, pero yo por lo menos cuando me acerqué a la cruz de Cristo, ya yo no era igual. Amén. ¿Cómo que no era igual, hermano? Explíquese eso. Bueno, que usted rápidamente se convirtió en un ser totalmente santo, sin que usted no falla, que usted, no. Simplemente mi mentalidad cambió. Eso es arrepentimiento. ¿Ve? Un cambio de mentalidad. Amén. Y volverse a Dios. ¿Ve? Entonces, como cuando yo me arrepentí, pues entonces ya yo no veía los vicios de la misma manera que los veía antes. Amado, ya no veía el mundo de la misma manera que lo veía antes. Ahora lo veía distinto, diferente. Amén. Y entonces, como que la atención que el mundo, amén, aleluya, recibía de mí, ya esa atención como que yo no lo sentía. No sentía esa cosa, hasta al contrario. Tenía hambre y sed de Dios. Alaba. O sea, como decíamos nosotros siempre, yo tenía un guía de cristiano. Me convertí, amado, a los 3 meses. Ahí está Juan, si está por ahí. Gloria a Jesucristo, Nazaret, gloria a Dios. Y mi primera predicación fue un culto de aire libre en Centro Médico. Y yo y Juan íbamos siempre por ahí a repartir tratados. Teníamos como 3 meses convertidos. Y eso era repartir tratados, hermano, 100, 200 tratados. Ven, vamos para el hospital, vamos para allá, vamos para acá. Y cogíamos la guagua pequeña hasta Centro Médico. Allí veníamos, pan. O si no, un carrito viejo que Juan tenía, nos montamos ahí a repartir tratados. Y no íbamos en chancleta, ni en suéter, ni en maones. Hello, ni en tenis, íbamos con corbata, amén, cabeza manga larga y bueno, como hombres de Dios, alaba. Fíjate, amado. Y entonces, eso es que cambió de mentalidad. Las fallas estaban ahí. ¿Por qué? Porque está en el proceso ahora de la santificación. Amén. Entonces ahora vienen las pruebas, el proceso donde Dios va pasando a uno, etcétera, etcétera. Hasta que uno va madurando, ¿verdad? Hasta que se cumple, ¿verdad? En uno lo que Dios, ¿verdad?, ha querido, lo que Dios ha determinado. Bendito sea el nombre de eso. O sea, que Dios, ¿qué va a hacer? Va, aquel que comenzó la obra, ¿verdad?, pues la perfeccionará, aleluya, en el día, amén, en que Él, ¿verdad?, así lo entienda. Así que, amado, es que para siempre, aleluya, aquel que nadie puede ser igual después de acercarse por la fe a la cruz de Cristo. La gracia manifestada en Cristo fue lo que impactó al apóstol Juan cuando dice, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese amor se hace inolvidable, o si se prefiere mejor, está siempre presente en el pensamiento del salvo y condiciona su modo de vida. Por eso escribe Juan,
En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén, amado. Primera de Juan 4:10. Amén. Fíjate, amado. O sea que cuando hablamos del amor de Dios, por eso es que, y es una realidad. Eso es una realidad, hermano. ¿Por qué? Pues el apóstol Pablo escribió que el amor de Dios nos constriñe. Amén. El amor de Dios nos constriñe, sabiendo esto. Y se lo voy a buscar, amado. Está en 2 de Corintios, capítulo 5, creo que el versículo 14, si no me equivoco. 2 de Corintios 5, 14. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Donde dice que, porque el amor de Dios nos constriñe. ¿Ve? Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Mi amado, el amor de Dios nos constriñe. Mi alma dice Jehová, gloria a Dios, aleluya. ¿Qué significa eso? Bueno, que nos mueve, nos une, ¿Ve por qué, amado? Búscate por ahí, Marlene, constreñir o constriñir. Gloria a Dios. El amor de Dios nos constriñe, vamos a ver si es verdad. Sí, porque yo había buscado esa palabra, pero ya hace tiempo y tantas palabras, constriñe, constriñe, como de construcción, constriñe. Gloria a Dios, mira ahí, constriñir. Apremiar, constreñir a uno a que salga de su casa. Obligar, exacto, nos obliga. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Apretar, cerrar, estreñir. Ceñir. Es como obligar, ¿verdad? O sea, en otras palabras, que el amor de Dios, ¿verdad? Por así decirlo, nos obliga. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. O sea, el amor de Dios nos obliga. ¿A qué nos obliga? Bueno, amado, pues nos obliga a amarle a Él. ¿Ve? El amor de Dios, ¿a qué nos obliga? Nos obliga a separarnos para Él. ¿A qué nos obliga? A odiar el pecado. ¿A qué nos obliga? A esforzarnos al máximo por vencer, ¿verdad? En el nombre de Jesucristo, mediante la ayuda del Espíritu Santo, las tentaciones. ¿Ve? Nos obliga a vivir en santidad, a separarnos del mundo. ¿Ve, amado? Y eso yo siempre lo he dicho aquí porque es la realidad, hermano. Es la realidad. Y ese es el fruto, ¿verdad? Aleluya. Y la obra de la palabra en el corazón del creyente. A medida que nosotros vamos conociendo a Dios, por eso que es importante, ¿verdad, amado? Y por eso es que, como siempre hemos dicho, el propósito por el cual Dios creó al hombre, Dios lo creó primeramente, como dice mucha gente por ahí, para que lo adorase. No, hermano. Lo primero que Dios quiere que el hombre sepa es conocerlo a Él. Porque una vez que conozca a Dios, y cuando usted conozca a Dios, es que lo que Dios ha hecho por él. ¿Quién es Dios? Amén. Primeramente, ¿quién es Dios y lo que Dios ha hecho por él? Amén, amado. Porque es muy bonito yo decir que Cristo murió por mí o por mis pecados, ya está. Pero ¿quién era yo cuando Cristo murió? Bueno, como dice aquí, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecador, Cristo murió por nosotros. Y si lo entendemos mejor, Dios muestra su amor para con nosotros en que mientras nosotros seguíamos pecando, Cristo murió por nosotros, o moría por nosotros. ¿Ve, amado? Entonces, cuando usted se da cuenta de eso, ¿ve? Por eso que es importante uno mirarse a través de la Escritura y no tratar de verse, como se ve mucha gente. Yo soy un príncipe, yo soy un esto. Gente que habla así son gente que están superficial por encima. A su nombre sea la gloria, amén. Todo el día, Juan. Son gente que están por encima. ¿Por qué, amado? ¿Por qué están por encima? Pues porque no reconocen su condición ante Dios. O sea, independientemente, aleluya, independientemente de que Dios, yo sea santo, amén, aleluya, por declaración divina. O sea, porque Dios es el que me ha declarado así. Amén. O sea, yo le he dicho a Dios, Señor, yo soy tu siervo porque tú dices, yo soy tu siervo. Pero la realidad es que yo, aleluya, yo no sé servirte. O sea, yo le he dicho a Dios así. ¿Ves? Lo único que yo sé hacer es ofenderte. Pero Dios, amén, aleluya, en Cristo me ha hecho su siervo, me ha hecho su hijo, etcétera, etcétera. Pero eso ha sido ¿qué? Eso ha sido mediante lo que Dios ha hecho. O sea,
Imagínese usted, amado, que Dios no hubiese hecho nada de eso por nosotros. ¿Dónde estaremos nosotros? Aleluya. ¿En qué condición? ¿Y quiénes seríamos nosotros? Amado. Pues por lo tanto, yo tengo que saber que aunque Cristo fue a la cruz por mí, en un sacrificio vicario, amén, sustituto, a su nombre sea la gloria, amén, eso no significa de que yo soy inocente, no, yo sigo siendo culpable. Yo sigo siendo culpable. Y la palabra es clara. El justo por los injustos. Amén. El inocente por el culpable. Amado. Él no dice que cuando Cristo fue a la cruz, entonces yo quedé como, sí, él lo que hizo fue que me libró, me salvó, me liberó, aleluya, de que de la ira de Dios que pesaba sobre mí. Pero no, eso no quiere decir de que él sea el culpable y yo el justo. No, yo sigo siendo el culpable. Amén. Lo que pasa es que el amor de Dios, amén, aleluya, se mostró para conmigo en que siendo yo un pecador, Cristo murió por mí. A su nombre sea la gloria. Ve, amado. Entonces, cuando yo comienzo a meterme en la palabra, escudriñar en la palabra, aleluya, guiado por el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo me va diciendo quién es quién. Alaba, quién es Dios y quién soy yo, aleluya, o quién soy yo. ¿Quién sigo siendo yo? Aleluya. ¿Y quién soy ahora en Cristo delante de Dios? Alaba. ¿Ve? Entonces me sigue diciendo si en la posición que yo tengo ahora en Cristo la merezco o no la merezco. ¿Ve? Si soy digno o no soy digno. Si merecía otra cosa. Amén. ¿O qué merecía? Fíjate, amado. Entonces cuando uno se da cuenta de que simplemente uno está aquí, como está escrito, salvo por gracia, un favor que no merecía, no tengo otra alternativa. El amor de Dios me constriñe, me obliga, amén, amar a Dios, sabiendo que si uno murió por todo, por todos murieron, para que aquel, amén, aleluya, que ahora viva para aquel que murió, aleluya, y resucitó por ello. Ve, amado, o sea, ya yo no puedo vivir para mí, tengo que vivir para Dios. Ve, amado, a su nombre sea la gloria. Como decía el apóstol Pablo, más yo no vivo yo, vive Cristo en mí. Y ahora lo que vivo, amén, aleluya, en la carne, en este cuerpo, lo vivo para agradar a quién. Para agradar, aleluya, al Hijo de Dios, el cual se entregó por mí. Alaba, quien se me amó y se entregó, amén, por mí. Ve, amado, eso es lo que obliga, eso es lo que constriñe, eso es lo que nos lleva a nosotros a darnos cuenta. Dios no se merece esto. Mire, hermano, hay veces que nosotros vemos una persona que se porta, como decimos nosotros, bien chévere con nosotros. Ay, fulano está bien chévere. Gloria a Dios. ¿Ve? Entonces, o una esposa o un esposo, un matrimonio. A esa mujer con ese hombre, muchacho, ve, como pasó una vez, como le pasó a una hermanita aquí, que de hecho está hablando ayer con Susana, de la, oye, ¿qué se habrá hecho fulana de tal? Ya que a veces uno se pone a preguntar por gente, ¿qué se habrá hecho fulano, prensado, sutanejo? Entonces, esta hermanita, lamentablemente, estuvo esperando al marido después de mucho tiempo, gloria al nombre de Jesús, ¿verdad? Y entonces él estaba preso, y mientras él estaba preso, ya iba ella con sus nenes, caminando por ahí por el frío, y esta hermana que yo no sé si es que tienen fiebre de cristiana, se creen más santas que nadie, yo no sé. La cosa es que con este frío pelú, y yo nunca he ido semana con pantalones debajo de la falda, aleluya, amén, por lo menos, y no estoy diciendo que no te lo ponga, porque vienen lonjón para mujeres también, y con el frío pelú hay que ponérselo. Pero te quiero decir, amado, y ella andaba por ahí, hermano, para arriba y para abajo. Y yo nunca la vi tampoco, inclusive tenía problemas con otras mujeres ahí porque los maridos la veían sola. Entonces que hay hombres que mueren solas y se creen que, ¿verdad? De que pues están, no sé, o están a la venta o están al alquiler, no sé. El asunto está de que ella se mantuvo siempre, ¿ves? Y siempre iba a visitar a su esposo, cárcel lejos. Allá ella cogía guagua, le pagaba a una persona para que la llevara, todas esas cosas. Ahora, ¿qué pasó? Lamentablemente, cuando él salió, a su nombre sea la gloria, amén, pues que salió, que se ok, y esto y lo otro, y aparentemente era un disimulo, porque después entonces fueron para Puerto Rico, y cuando nos enteramos, pues él la había dejado, se había ido, la abandonó, por así decirlo, ella no estaba, se quedó en la prángana, como dicen por ahí, ¿ves? Entonces, y uno dice, fíjate, después que ella hizo esto, después que ella, fíjate, con él hasta le iba allá, o sea, ella no se merecía eso. Entonces, después que Dios envía a Cristo, o sea, pues, que Cristo muere por mí en la cruz del Calvario. ¿Ah? Que yo lo que merecía, mira, hermano, o sea, Cristo me libró a mí
no de un asunto temporal. Él me libró de un asunto eterno. ¿Entiendes? Cristo me libró a mí de la condenación, amén, del infierno. Hello. Él me libró, aleluya, de ser lanzado al lago de fuego y azufre. Y no es fácil, porque está Satanás, está, amén, la naturaleza pecaminosa, está en nosotros todavía. Hello. Aleluya. Y estoy yo, por lo menos en el caso mío, porque a mí el mundo de la atención no me llama. ¿Ve? Pero la carne, Satanás, los demonios que siempre vienen como disfrazaditos, pero el poder de todo, siempre digo que soy yo. Amado. Aleluya. Pero se supone entonces que cuando haya una inclinación a caer en tentación o a fallarle a Dios en lo que sea, en lo grandote o en lo más mínimo, lo más chiquito. Amén. Pues entonces se supone que yo me acuerde, venga a mi mente, se merecerá Dios que yo le haga esto. Alaba. Se merecerá Dios que yo le falle de esta manera. Que yo me venda por 2 o 3 pesetas. Alaba. Se merecerá Dios que yo pegue contra él. A su nombre sea la gloria. Amén. Como muchas veces pasa, amado, que pues ella vino y pecó, hermano, que sea, vamos a ponerle ese adulterio, fornicación, un ratito y después viene las consecuencias. Después de amado, aleluya, se merecerá Dios que yo me incline a la corrupción, que yo tome esto como un vacilón, que yo lo menosprecie, que tenga en poco su santidad después de lo que hizo por mí en la cruz del Calvario. Se supone que si yo estoy cimentado y si estoy en serio en lo de Dios, pues eso me constriñe, me obliga. Amén. Para mí es un detente. Pues que para siempre, amado, gloria a Dios, porque Dios no se merece eso. Basta ya el tiempo, amén, que tuvimos nosotros para andar conforme a la carne, amado, amén, en una constante rebelión contra Él. Aleluya. Ahora pues, esto es lo contrario. Ahora tenemos que amarle. A su nombre de Jesús de Nazaret, gloria a Dios, amén. Tenemos que procurar siempre hacer lo que a Él le agrada, no herirlo. No herirlo, amado. Hay veces que uno se le zafa una o tiene un desagravio en cierto momento con alguien, por lo que sea. Y es más, a veces uno sale, ¿verdad?, con un desabrupto por una sanganería, mano, para hacer una bobería. Pero uno, pues, ese día no sé qué pasó, que estaba medio hyper, por así decirlo, y contestó mal. No habló malo, no palabras obscenas, pero que habló un poquito, y que uno, el mismo espíritu como que te redarguye, y muchas veces, mano, ni el espíritu redarguye a uno. Muchas veces uno mismo, como cristiano, se siente mal. Sí, porque no sé si a usted le pasa, pero a mí me ha pasado eso. Que yo le he contestado a una persona de una manera como que, tú sabes, que no se merecía eso porque no me dijeron una cosa de otro mundo. ¿Ves? Y yo me he sentido mal. Tampoco ha sido una cosa, wow, pastor, usted está ahí, entonces usted está pecando todos los días y wow. No es eso. Pero que puede ser una cosa pequeña, pero que uno como cristiano, uno entiende que no debió actuar así, no se siente mal. Después uno va y le pide perdón a la persona, le disculpa con la persona. Amado, a su nombre sea la gloria. Es más, hasta con un animal, hasta con un bebé, hasta una equivocación, amado, hasta una mala interpretación, ¿cómo se llama? Un mal entendimiento sobre un asunto. ¿Ves? Y la persona no sabe nada. Y yo pensé que esa persona, chacho, que si esto y lo otro, y después no se siente mal. Y uno, pues mira, Señor, perdóname, porque yo pensé que era, ¿entiendes? Y es así. Y eso lo hace el amor de Dios. Amado. ¿Me fían? Por lo tanto, Dios demuestra su amor siendo aún pecadores, sin tener en cuenta nuestra resistividad. Amado, sin tener en cuenta nuestra resistividad. Ahí es que entonces usted se da cuenta el por qué, la razón del don de fe dado por Dios a nosotros para que nosotros creamos. Ve, amado, la capacidad de Dios por el Espíritu Santo, amén, de dotarnos del don de fe para que entonces nosotros podamos, aleluya, ¿verdad? Aceptar la oferta de Dios para nosotros mediante la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Ve? ¿Qué nos resta a nosotros? Ejercitarla. ¿Ve? Pues Dios no nos obliga. Dios nos da el don de fe, nos capacita con ella, pero que no es de nosotros. Amén. No es de nosotros,
es don de Dios. Pero entonces no, yo tengo que ejercitarla. ¿Por qué Dios da el don de fe? Porque, hermano, lamentablemente, Dios al enviar a Cristo, no envió a Cristo por justo, sino que Cristo no vino por justo, sino allá a buscar pecadores, llamar pecadores al arrepentimiento. ¿Ve, amado? Pues por lo tanto, si nosotros éramos pecadores, cuando Cristo vino por nosotros, amén, aleluya, Dios no tiene en cuenta nuestra resistividad. Siendo pecadores, no vamos a aceptarlo. Pues entonces Él tiene que Él nos capacita con el don de fe, aleluya, pero nos deja a nosotros, ¿verdad?, para que nosotros la ejerzamos, la ejercitemos en movimiento, levantarnos, amén, aleluya, del pecado, ir a la presencia de Cristo. Ya está la conversión, amén. Lo hay que para cine. Por lo tanto, hermanos queridos, en la eternidad, Él determinó salvarnos, y la única solución para la salvación era la muerte de su Hijo, ocupando el lugar del pecador. De ahí que el creyente que ha recibido la promesa divina, que ha sentido la acción de la gracia en su vida en respuesta al ejercicio de la fe, no solo sabe que Dios le ama, sino mucho más se siente verdaderamente amado por Él, entiende que Dios le ama y lo hace en la persona de Jesucristo. Bendecido sea la misericordia del Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Así que, amado, ese era el versículo número 8 de el capítulo 5 de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo un pecador, Cristo murió por nosotros. Amén. Ahora no queda ahí. Dice el 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Amén. No solamente murió por nosotros, aún siendo pecadores, sino que ahora, ya estando justificados, ¿verdad?, pues somos salvos, amén, aleluya, de la ira, libertad de la ira. En el griego diría así, pues mucho más, habiendo sido justificados, ahora, ve, amado, no dice ya justificados, ¿cuál es que explicamos eso? Habiendo sido justificados ahora por la sangre de Él, seremos salvos por medio de Él, de la ira. Ok. Como le dije al principio, va a escuchar mucho que se repite justificación y por la fe, obra de la cruz. De eso se trata la carta. La seguridad de la justificación es evidente. Las demandas de la justicia de Dios quedan satisfechas con la muerte de Cristo. Amén. Las demandas de la justicia de Dios quedan satisfechas con la muerte de Cristo. Y la muerte sustitutoria del Hijo de Dios libra al creyente de la ira. La ira en relación con el pecado ha sido saldada en Cristo. Repito, la ira en relación con el pecado ha sido saldada en Cristo. Amado, antes enseñó que la situación del pecador inevitablemente conducía al encuentro con la justicia de Dios y la acción judicial de su ira. La ira de que el pecador es librado no es una ira humana, sino una ira divina. Amén. La ira de la cual el ser humano o el pecador, debo decir, es librado, no es una ira humana, sino divina. Consiste en la manifestación del furor divino a causa del pecado. Consiste de la manifestación del furor. Amén. Divino, furor. Aleluya. ¿Y qué furor? Bendito sea la misericordia de Dios. ¿Qué furor? A su nombre, gloria. Aquí dice, amado, furor dice que es cólera excesiva. Amén. Cólera excesiva. Furia. Perdón. Descontento, irritación, ¿verdad? Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Por lo tanto, amado, la ira que el pecador es librado, repito, no es ira humana, sino divina. Consiste en la manifestación del furor de Dios. A causa del pecado. La impiedad del hombre genera la ira de Dios sobre él. La impiedad del hombre genera la ira de Dios sobre él. Amén. Gracias, hermano, gracias. Y él exalta, amén. Gloria a Dios.
A causa de la muerte expiatoria de Cristo, Dios puede justificar al impío, y en ese sentido la ira ha sido cancelada para él. La justificación del pecador requería la muerte de Cristo, que queda garantizada en cuanto a eficacia por la resurrección del Salvador, en cuya vida tenemos vida y por cuya resurrección podemos ser justificados. La obra redentora de Cristo es aplicada al que en un ejercicio de fe lo acepta como Salvador personal. La obra redentora de Cristo es aplicada al que en un ejercicio de fe. Ve, amado, el don está ahí, pero tengo que ejercitarla. Ve, amado, por lo tanto, la obra redentora de Cristo es aplicada al que en un ejercicio de fe lo acepta como Salvador personal. La posición de este creyente cambia de un lugar de ira a una posición en el reino de Dios porque está en Cristo mismo. Amén. Gloria a Dios. Cada uno de los justificados está reconciliado con Dios. La propiciación mediante el sacrificio expiatorio cancela toda demanda penal para quien está en Cristo. Por tanto, está en paz con Dios. Amén. La esperanza no es ya de juicio, sino de gloria. Es en esa esperanza se gloria el salvo. Amén, amado. Y no es avergonzado. El trono de ira se ha cambiado a un trono de gracia. Y la acción que demandaba la justicia ha sido ejecutada en Cristo. Por esta causa, el corazón cristiano se siente lleno del mismo amor de Dios que le es comunicado por Dios mismo, el Espíritu Santo. Amén, amado. Como hemos dicho, el hombre no se pierde por su pecado. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Se pierde por rechazar a Cristo. Ya recalcamos, el asunto del pecado fue resuelto. Amén, la cruz del Calvario. Amén. Pues recalco, hermanos queridos, aleluya, la acción, ¿verdad?, judicial que demandaba la justicia de Dios, amén, o la acción, ¿verdad?, penal que demandaba, hermanos queridos, aleluya, y que para siempre el pecado, ¿verdad?, sobre el pecado, obviamente, pues ha sido ya cancelada en Jesucristo. A su nombre sea la gloria, amén. Siendo así, hermanos queridos, no me decía la verdad, pues vemos que sus pecados en el tiempo actual, en que la ira se revela desde el cielo contra toda impiedad, el salvo está en Cristo, a cubierto de ella. Sus pecados le han sido perdonados, no parcial, sino total, plenamente, y ya no hay condenación para él. Pero en la proyección escatológica, hay determinado un día en que la ira de Dios va a manifestarse. De esto se ha considerado entonces. Es allí donde Dios se manifestará como el juez justo que paga a cada uno conforme a sus obras, y por esta misma razón, al no existir un obrar justo en el hombre, la ira se manifestará contra quien ha hecho obra de iniquidad. Sin embargo, ya estoy terminando. Sin embargo, para el impío en quien Dios ha justificado, repito, para el impío a quien Dios ha justificado, su posición en Cristo le librará de la ira divina por el pecado en el juicio final sobre los hombres. El final tendrá que ver con vida o con muerte. Amén. El final tendrá que ver con vida o con muerte. Acuérdense, amados, que el que ha sido, fíjense cómo dice aquí, para el impío a quien Dios ha justificado, o sea, que ahora es pío, o sea, que es pecador arrepentido. Amén. Está el impío y está el pío, que es pecador. Pío es pecador arrepentido. Amén. El impío es pecador no arrepentido. Por lo tanto, no justificado por Dios. Amén, aleluya, por cuanto no ha hecho el ejercicio de la fe en Cristo para poder apropiarse, amén, de la redención que Dios ha hecho mediante la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Alabado sea la misericordia de Dios. Amén, gloria a Dios. Por lo tanto, amado, el creyente, amén, gloria a Dios, va a ir al tribunal de Cristo para recompensa. Pero aquel impío a quien Dios no ha justificado, amado, aleluya, obviamente, ¿verdad? Va a haber el juicio final sobre los hombres. Va a estar allí, amado, aleluya, en ese juicio final sobre los hombres. Amén, que es el juicio del gran trono blanco. Alabado sea la misericordia de Dios. Amén, gloria a Dios. Siendo así, amado, el final tendrá que ver con vida o con muerte. Los inscritos en el libro de la vida no son otros que aquellos que, habiendo creído, son justificados, amén, aleluya, por Dios. Repito, los inscritos en el libro de la vida no son otros que aquellos que habiendo creído, son justificados por Dios. La advertencia de la Escritura es continua. El que tiene al Hijo tiene la vida.
El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Amén. La vida que emana del Hijo se comunica a quien tiene al Hijo. Amén. Tener al Hijo equivale a tener a Dios. Amén, amado. Tener al Hijo equivale a tener a Dios. Tener a Cristo es estar unido a Él por la fe, morando en Él, en el creyente y el creyente en Él. El único modo de tener vida es creer en el Hijo de Dios. Amén. El único modo de tener vida es creer, debo decir, en el Hijo de Dios. Amén. Cristo es la vida y la fuente de vida y también el único Salvador, así como el único camino a Dios y por tanto a la vida eterna. La muerte como ausencia de vida, la muerte como ausencia de vida comunicada por Dios es la consecuencia de no tener al Hijo. Es decir, quien se niega a reconocer a Jesús como Salvador y como Hijo de Dios nunca tendrá vida eterna. Por eso Él dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas viva vida eterna. Aquí dice, mas tenga vida eterna. Allá dice, mas viva vida eterna. Amén. Todos los que sin Dios vivieron, sin Dios mueren, y sin Dios se pierden para siempre. Quien ha seguido su propio camino sin tener en cuenta el único camino de Dios, que es Jesús, concluirá su andadura en la perdición eterna. El apóstol Juan habla de una situación sin esperanza eterna. Amén. Los no salvos serán lanzados al lago de fuego, como se menciona 3 veces en Apocalipsis. Amén. Apocalipsis 20, versos 14 y 15, para hacer compañía eternamente a Satanás con todos los demonios, al anticristo y al falso profeta. Alaba. Es la compañía elegida voluntariamente durante la vida, cuya decisión se expresa al no aceptar el don de Dios y no someterse a su voluntad. La eternidad sin Dios es un infierno sin término. La eternidad sin Dios es un infierno sin término. La idea de una destrucción final de los malvados es un buen recurso para los sentimientos del hombre. La idea, aleluya, de una destrucción final de los malvados es un buen recurso para los sentimientos del hombre, pero no tiene base bíblica probada. Como énfasis marcado, el lago de fuego se menciona 3 veces en los 2 versículos, advirtiendo a todos del estado definitivo de quienes mueren sin salvación. Alaba. Si todos los que comparecieron ante el trono blanco de Dios fueron juzgados según sus obras y todos ellos lanzados al lago de fuego, quiere decir que nadie será salvo por obras. Alaba. La salvación se encuentra solo en Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y se recibe con don, amén, como don de la gracia mediante la fe. La perspectiva de condenación, alaba, la perspectiva de condenación eterna para quienes mueren sin Cristo confirma una vez más la verdad bíblica que no es justo ni aún uno, y que la justificación no es posible en ningún caso por obras de justicia, sino por la fe en Jesucristo. Otro aspecto de la ira, amado, y termino con esto, otro aspecto de la ira, amén, de la que el creyente será librado, es también de la ira escatológica que viene, la ira venidera. Dios derramará su ira sobre todas las naciones del mundo. Esto culminará con el retorno de Cristo. El creyente no estará en ese tiempo de ira que viene. Hello. ¿Escuchó eso, hermano? ¿Escuchó eso, hermano? Dios derramará su ira sobre todas las naciones del mundo. Apocalipsis 3:10. Esto culminará con el retorno de Cristo. El creyente no estará en ese tiempo de ira que viene, sino que será antes trasladado a la presencia del Señor, ya que Dios no nos puso para ira, sino para salvación. Amén, amado. A su nombre sea la gloria. Amén. Así que acuérdate, a su nombre sea la gloria, aleluya, gloria a Dios, de que ciertamente, amado, no hay principios de dolores. Amén. Gloria a Dios. Así que Dios te bendiga mucho, Dios te guarde,
Amén. Bendito Jesucristo. Vamos a hablar hasta aquí, amado. Ya son las 9. Amén. Para así pasarle entonces. Sí, voy a llamar para allá ahora. Tan pronto termine aquí, voy a llamar para allá. A ver en qué ha quedado eso,